Hola, bienvenidos una vez más al canal de Testimonio. Dale like y suscríbete. Si tienes un testimonio y te gustaría compartirlo en el canal, en la pantalla apunta el número de teléfono. Mándanos un mensaje y nos ponemos de acuerdo para grabarlo y así darlo a conocer a todo el mundo. Prepárate para escuchar el siguiente testimonio, ya que nos habla de una realidad de la que muchos dudan y muchos sí dan credibilidad, que es nada más y nada menos que de las almas del purgatorio. Este testimonio nos narra cómo esta hermana ha tenido estas experiencias con las almas y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Están listos? Comenzamos. Una vez desperté y oía mucha gente hablar. Me despertó el murmullo de tanta gente, pero no entendía yo lo que decían, pero no me daban miedo. Entonces yo sabía que no era algo malo. Y oía que desperté y seguí oyendo las voces. No oía qué decían y me asomé a la ventana. Dije, ¿quién estará por acá atrás? A lo mejor hay gente hablando. Pero no había nadie, era una noche muy quieta. Y luego le pregunté a esta señora y me dijo, eh, le dije, fíjate que anoche o escuché muchas voces, le digo, pero no me daban miedo. Me despertó su murmuro, pero no había nadie. Y yo seguía escuchándolas y me dijo, son las almas del purgatorio que oran por ti. Alguna gracia debes de tener que las almas están orando por ti. Y me quedé muy sorprendida. Yo había tenido una cuñada que falleció poquito antes que mi hermano. Ella una vez me dijo, Carmen, tenle mucha fe a las almas del purgatorio. Pero me regaló hasta una estampita con una oración. Pero nunca, en realidad nunca había como que tampoco puesto atención en eso. Pero, por ejemplo, a mí me sucedían, hay veces cosas extrañas, como por ejemplo, a mí no me gusta el atardecer con luna llena o el atardecer no me gusta. Y siempre me preguntaban que si me daba miedo, les dije, no me da miedo. Para mí eso es como si fuera la muerte. Para mí refleja una soledad tan grande y un alejamiento de Dios tan grande, no sé por qué. Siempre había sentido eso, a mí el atardecer no me gusta. Y había vivido unas cuantas cosas que normalmente a mí tampoco nunca me gusta platicarlas, porque yo siempre en todo esto fui como muy reservada, porque siempre pensé, van a decir que estoy loca, o a lo mejor me lo estoy imaginando, o o es algo así, a lo mejor yo me lo estoy imaginando. Entonces todas estas cosas yo las ponía a un lado, las alejaba de mi mente y las olvidaba. Por ejemplo, les voy a platicar mis experiencias, por ejemplo, con las almas, para pedirles también, hermanos, que oren mucho por las almas del purgatorio. Ellas nos necesitan mucho. Es muy triste para ellas ver que en estas épocas nosotros, si alguien muere, decimos ya se fue al cielo, y es mentira. Nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña que tenemos que, aunque hayamos muerto prácticamente en gracia, si el Padre Pío, que era un santo, tuvo que pasar horas en el purgatorio, imagínense nosotros. Aunque nos confiésemos, tenemos que limpiarnos totalmente para llegar a la presencia de nuestro Señor. De más chiquilla, pues no recuerdo muchas, porque como les digo, pues estas cosas cuando me sucedían yo trataba como de sacarlas de mi mente siempre.
pero yo sé que esto también viene conmigo desde que nací. Yo pienso que a lo mejor es porque mi madre me consagró a la Virgen del Carmen. Cuando yo preguntaba o le llegaba a platicar a ella, porque ella era la única que le platicaba estas cosas, ella me decía que había cosas que ella no creía que yo me acordara. Por ejemplo, yo le decía que yo me acordaba que gateando yo llegaba y me metía entre las piernas de mi abuelo. Y ella me decía, es que tú no te puedes acordar de tu abuelo porque tu abuelo murió cuando tú naciste, poquito después de que tú naciste. Y yo le decía, yo sé que mi abuelo se sentaba aquí y yo aquí llegaba yo a meterme entre sus piernas y me decía, no, es imposible que tú te acuerdes de eso, es imposible que eso haya pasado porque tu abuelo murió cuando tú acababas de nacer. Bueno, siempre teníamos esa discusión. Y ella me platicaba que un hermano de mi papá que habían asesinado, él siempre, yo todavía no caminaba, y siempre, él llegaba en su caballo y chiflaba y yo salía gateando y le extendía los brazos y él me cargaba. Dice, y ella me contaba, pero lo extraño era cuando a él lo mataron, tú duraste haciendo lo mismo como un mes, dijo, como un mes después se te quitó esa, ya nada más te sentabas y ya, yo pienso que ya no lo oías. Entonces, ella me platicaba que normalmente a la hora que él llegaba, yo me sentaba en la puerta de la casa porque apenas gateaba y esperaba que él silbara, y que cuando él ya había muerto, yo me sentaba de la misma manera y de repente mis ojos se iluminaban como si él ya hubiera silbado y salía gateando hasta donde él estaba y alzaba las manos. Y me decía que eso a ella le parecía muy, muy extraño. Años después de que ya pude o puse un poco más de atención después de este suceso, de que les digo que me dijeron que las almas del purgatorio rezaban por mí, empecé a poner un poco de más atención y resulta que en ese transcurso mi hermano fallece. Me avisan que él fallece y pasados, se me hace que eran 3 días, yo empecé a sentir ganas de llorar y yo sabía que era él el que estaba conmigo. Y en mí, él murió y dejó una niña de 8 años. 3 meses antes había muerto mi cuñada, la mamá de la niña. En mí solo sentía que decía que quería hablar con mi sobrina, que necesitaba hablar con mi sobrina y decirle que se calmara. Yo sabía que era él, yo lo sabía porque yo lo sentía. Entonces me comuniqué con mi sobrina, y le dije que se calmara, que su papá la amaba, que él iba a estar cuidándola desde donde estuviera. Sentí un poco de más calma, pero después escuché que dijo que quería abrazar a mi mamá, porque mi mamá no pudo estar junto de él o con él cuando él murió. Mi mamá estaba aquí y él estaba en México. Entonces, él me dijo que si se podía quedar un poquito más conmigo porque quería abrazar a mi mamá. Mi mamá regresó aquí porque ella se puso muy triste, entonces decidí traerla otra vez. Él, cuando ella llegó, yo la abracé y sabía que era él quien la estaba abrazando. Cuando yo me retiré de mi mamá, él dijo gracias y se fue.
Yo siempre oro por ellos, mando a decir misas, porque sé que lo van a necesitar. Sí, sí he tenido experiencias de gente que me pide rosarios, oración, porque esto suele suceder ya sea, por ejemplo, cuando estoy despierta o cuando estoy dormida. Porque ellos se pueden presentar en sueños, ellos se pueden pues se pueden hacer sentir cuando uno está despierto, y uno puede pues no se puede decir escuchar, sino sentir lo que ellos dicen. Después de mi hermano falleció una amiga de nosotros. Ella vino en un sueño y a ella murió y la cremaron. Hermanos, es muy muy triste cuando una persona no recibe sepultura, cuando nosotros creemos que les hacemos más bien teniendo sus cenizas en casa. No hagan eso. Ellos sufren mucho por no tocar tierra bendita. Ella vino, ella no me habló, ella solo me enseñó un rosario de madera y una vela encendida, y me llevó a un lugar, a un montículo de tierra donde yo metía la tierra, y era tierra recién escarbada, tierra fresca, hasta olía a humedad, como cuando escarbamos y encontramos tierra húmeda. Y ella nada más asentía con la cabeza diciéndome que sí. Yo sabía que sus cenizas las tenían en su casa, y yo sabía que ella necesitaba un rosario. Yo todavía no tenía mucho conocimiento sobre las almas del purgatorio, porque a mí la persona que yo le platiqué este sueño me dijo, no debes de hacerles favores, porque luego van a empezar a venir más y más y más, y eso te desgasta mucho físicamente, te pueden enfermar. Y yo sentí como mucha lástima, mucha tristeza, y no le obedecí. Yo hablé con su hermana y le dije, ¿sabes qué? Mira, esto está sucediendo, mi comadre necesita esto y necesita esta otra cosa, necesita ser sepultada, ella quiere ser sepultada y necesita que le recemos rosarios y que le enciendamos velas. Y pues gracias a Dios, su hermana, mi amiga, lo tomó con mucha, ¿cómo les diré? Me creyó totalmente. Ella se encargó de hablar con la familia, pudieron llevar a mi comadre a sepultar. Ella me dijo, yo te creo, yo sé que eso sí puede suceder, yo sí te creo y me voy a poner a rezar el rosario. De ahí, un primo mío que falleció, él vino y me enseñó una tierra, un lugar lleno de felicidad, muy lleno de felicidad. Había familia, pero todos eran felices. Y después de eso me enseñó un lugar donde la gente caminaba, era un lugar como gris, donde la gente caminaba y estaba triste, muy triste. Y él nada más me decía que lo siguiera yo, me hacía señas de que lo siguiera yo. Y de repente por una ventana, él me enseñó un lugar totalmente oscuro y feo, donde la gente lloraba mucho. Y él solo se volteó y me dijo, después ya no hay tiempo, después ya no hay tiempo. Y yo tardé años en resolver esto, porque yo decía, ¿por qué él me dice que después ya no hay tiempo?
años en resolver qué era lo que él me trataba de decir, y ahora que yo me puse a investigar sobre las almas y todo eso, él vino a enseñarme que hay diferentes lugares a donde podemos llegar y que ahora es el tiempo para arrepentirnos, para rezar, para ir a misa, para obedecer a nuestro Señor, porque después no va a haber tiempo. Después de eso murió mi suegra. Cuando mi suegra murió, uno de mis cuñados tenía muchos problemas, muchos problemas. Y una vez mi esposo y yo estábamos platicando sobre eso y normalmente a mí me da ganas de llorar cuando esto sucede la mayor parte del tiempo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, es tu mamá. Y me dijo, pues él en realidad yo creo que nunca me había creído hasta el año pasado. Él me oía, pero tenía como sus reservas en eso. Y me dijo, ¿mi mamá? Y le dije, sí, es tu mamá. Yo nada más oigo que dice, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Por favor, sáquenme de aquí. Y le digo, y además también está preocupada por tu hermano. Y le dije, vamos a mandar a decir misas por tu mamá y a rezar, incluirla en el rosario. Y ya se puede decir que lo estábamos empezando a hacer, no muy seguido, pero lo estábamos empezando a hacer. Y pues hasta ahorita se puede decir que, o hasta ese tiempo me había pasado nada más con familiares o amigos que yo podía soñarlos y saber qué era lo que querían. Entonces, el año pasado, para la gloria de Dios, como les comentaba, hicimos el ayuno de 40 días, y ahí el Señor me mostró sobre las almas en el purgatorio. Ese ayuno nos trajo muchas bendiciones, muchas revelaciones. Yo ese ayuno lo hice por la enfermedad de mi esposo y por las almas, porque a mí siempre me llamó la atención, aunque equivocadamente me llamaba mucho la atención saber cómo después de esta vida que hay, después de que estemos aquí, que nos espera. Entonces, en ese ayuno, el Señor me ponía que debía yo de ir al cementerio a rezar, porque si ustedes no saben, en este mes, si ustedes visitan el cementerio y rezan un rosario, pueden sacar almas del purgatorio. Es la fecha que Dios nos da esa oportunidad, y ellos tienen esa gracia de salir más fácil en este mes. Entonces yo iba, pues más o menos seguido, 1 o 2 veces por semana al cementerio a rezar el rosario. De repente hubo un día en la mañana que yo estaba acostada y llegó otra vez esa voz que les digo que llega, esa voz dulce, esa voz suave. Estaba acostada y empecé a oír que me dijo, rosario por las almas. Y yo dije, ¿dejé el teléfono prendido? Tal vez dejé el teléfono prendido y estaba yo oyendo algún video. Revisé mi teléfono y no, estaba apagado. Dije, entonces estaba soñando. Y volví a cerrar los ojos y volví a escuchar que me decían, rosario por las almas. Dije, debo de rezar por las almas. Entonces, me levanté, hice otras cosas como siempre, y hasta después me puse a rezar. Y me di cuenta ahí en ese rosario que las letanías es una parte fundamental del rosario. Un rosario no está completo si no tiene letanías. Yo había estado
rezando mi rosario, ya nada más me faltaban las letanías. Y cuando yo estaba a punto de terminar las letanías, oí una voz detrás de mí, junto con otras enfrente, y me dijeron gracias. Cuando yo abrí los ojos, porque yo estaba cerrando los ojos, cuando yo abrí los ojos pude ver, Dios me mostró cómo subían esas almas que dijeron gracias. Yo sé que muchos a lo mejor no me van a creer, siempre ha sido mi miedo eso, que la gente no me crea, que la gente piense que estoy mal de la cabeza, pero yo sé lo que vi, yo sé que nuestro Señor nos da gracias a diferentes a las personas, que solo es cuestión de que se las entreguemos a Él para que Él nos diga cómo trabajemos con ellas. Lloré mucho porque mi flojera de seguir atrasando el rosario los hizo estar ahí sufriendo y batallando en el purgatorio, cuando yo en cuanto oí la orden de rezar por ellos, debí de haberme levantado a rezar por ellos. Seguí yendo al cementerio. Camino normalmente por las tumbas, me paro en alguna, rezo un Ave María y así rezo todo el rosario. El día de los fieles difuntos, le dije a mi esposo, voy a ir a rezar. Y me dijo, ¿te acompaño? Le dije, pues, vamos. Vamos a rezar. Ahí tenemos un amigo, tenemos amigos, entonces podemos llegar y pararnos en esas tumbas, porque pues para las personas que no nos conocen y que nos lleguen a encontrar en las tumbas de sus difuntos van a decir, estos ¿qué hacen aquí, verdad? Y ahí vino la mayor prueba para mi esposo, y yo pienso que para mí también. Nos pusimos a rezar el rosario, y cuando íbamos como el segundo misterio, llegó un muchacho a una tumba enfrente de nosotros, y en eso yo sentí que dijo, es mi hermano. Yo dije, oh no puede ser, va a empezar esto otra vez, y decidí ignorarlo, y seguimos rezando. Y me dijo, sentí que dijo, por favor, que no cometa los mismos errores que yo. Y este muchacho seguía limpiando la tumba, pero él llevaba cervezas. Y limpiaba la tumba y ponía sus adornos. Y él de rato en rato, le tomaba la cerveza. Era un muchacho como de algunos 24 años. Y a mí no me llamaba la atención el muchacho, sino sus acciones, lo que él hacía alrededor de esa tumba. Y dentro de mí dije, no, yo no voy a decir nada porque no me va a creer, va a decir que estoy loca. Y seguimos orando. Terminamos el rosario y era casi tiempo de irnos y empezamos a rezar los 100 requiems por las almas. Y empecé a llorar. Empecé a sentir una tristeza enorme, y él solo me repetía que no cometa los mismos errores que yo. Me duele mucho que esté tomando aquí. Y yo le decía, yo no voy a decir nada. Él va a decir que estoy loca. Ya para este entonces ya había llegado una señora con 2 niñas como de algunos 15 o 16 años. Y terminamos de los requiems y yo lloraba y mi esposo nada más se me quedaba viendo. Y caminé hacia el carro porque yo iba decidida a no decir nada, porque yo decía, ¿cómo me voy a parar enfrente de ellos a decirles, mire, su familiar dice esto? Y
Y ya llegando al carro, mi esposo me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras tanto? Y le dije, es que ese muchacho, le dije, su hermano dice que no quiere que cometa los mismos errores que él y que no esté tomando en su tumba porque a él le duele. Le digo, pero yo no quiero irle a decir, yo me van a decir que estoy loca. Yo no puedo irle a decir esas cosas. Entonces, mi esposo me dijo, si Dios te ha dado este regalo y te está mandando para ayudar y tú lo puedes ayudar, ve y dile, ellos no te van a volver a ver. Si te juzgan de loca, pues ni modo, tú ya cumpliste con lo que él quiere, tú ya diste el mensaje. Y en sí, pues me dijo, anda, ve, corre. Y yo iba tronándome las manos y muy nerviosa y llegué junto a ellos. Pero a mí la figura que se me presentaba o la que yo sentía era de un hombre joven, de un hombre no tan mayor como el que tenían ahí en la foto. Entonces, pues yo dije, a lo mejor sí estoy alucinando, a lo mejor es su papá y yo estoy alucinando que es su hermano. Entonces llegué y me paré enfrente de ellos y les pedí disculpas muchas veces y les dije que pues que era algo que yo sentía y que si me veían llorando era porque eso era lo que era el sentimiento de su familiar. Y le pregunté al muchacho, ¿es tu papá? Porque la foto de la persona que tenían ahí se veía como pues muy más grande, no como para ser su hermano. Y me dijo, no, es mi hermano. Y le dije, pues él me está diciendo que por favor no cometas los mismos errores que él y que no tomes aquí porque a él le duele mucho. Yo no supe más que decirle, porque a mí nunca me había pasado con otras personas. Se me olvidó decirle que en lugar de estar ahí sin hacer nada o sentados junto a la tumba, que rezaran un rosario, que le rezaran algo, que él se iba a sentir mejor. No puedo olvidar la cara de felicidad de la niña que me dijo que era su hija. Me dijo, no, era mi papá, de él era su hermano. Y él me dijo, no, él era mi hermano. Pero cuando yo di el mensaje, la niña puso una cara de felicidad, como si lo hubiera escuchado otra vez a él. Y ellos me dijeron que muchas gracias y yo les seguí pidiendo disculpas. Les dije, discúlpenme si esto los molesta, pero yo tenía que decírtelo porque él me está diciendo que te lo diga. No creo que me hayan creído mucho porque pues he visitado la tumba del Señor y sigue teniendo cervezas ahí. Hermanos, cuando vamos a un cementerio, vayamos a rezar por nuestros difuntos, vayamos a ponerles agua bendita, no vayamos a tomar ahí con ellos, no les llevemos corridos, no les llevemos música que ofende a Dios, porque eso, en lugar de hacerlos sentir felices, los lastima, los hace sufrir. Muchas veces decimos, le llevo una cerveza porque esto a él le gustaba. Le llevo le ponemos corridos porque él oía corridos cuando estaba aquí, pero ustedes no saben ellos cómo sufren cuando ustedes ponen esa música. No sabe cómo les duele, que son parte de lo que a ellos los tiene castigados, esas cosas, y ustedes las sigan haciendo por ellos. Cuando, déjenme seguirles contando esto, cuando yo regresé a la camioneta y ya no sentí esas ganas de llorar, yo ya iba muy tranquila. Y me dijo mi esposo, ¿cómo te fue? Y yo le dije, no es su papá, es su hermano. Y me dijo, pues si tú me habías dicho que era su hermano. Mi esposo se quedó totalmente helado ahí. Les digo, yo pienso que él
me escuchaba, pero no me creía al 100%. Él pues, tal vez por no llevarme la corriente o no sé por qué lo hacía, pero nunca me decía, ay, no te estés imaginando cosas. Él nunca decía que no podía pasar, pero tampoco creía que me pasara. Entonces, después de eso pasaron como 3 días y me habló por teléfono mi esposo y me dijo, ¿ya fuiste al panteón? Le dije, sí fui hoy. Y siempre me preguntaba, ¿y qué pasó? Como él esperando que algo pasara. Y yo le decía, pues nada, todo tranquilo. Y me dijo, ¿sabes qué? Te debo confesar algo. Todavía no supero lo que vivimos hace unos días. Y yo le dije, ¿por qué no? Si siempre te lo había yo dicho. Y me dijo, pues no sé, todavía no lo supero. Pero también quiero decirles que uno puede escuchar solamente a las almas que Dios permite que vengan a uno. Uno no debe de llamar las almas porque va contra nuestra fe. Yo jamás voy al panteón a decir quién necesita algo, yo solo voy a rezar. Ahí puedo sentir diferentes cosas o puedo sentir que esa persona necesita esa Ave María y necesito pararme ahí a donde estoy rezando. Pero nunca hago yo por llamarlas. Ellos llegan cuando ellos quieren y ellos piden lo que ellos necesitan. Pues de ahí enseguida pues son sueños en donde yo llego a panteones y en ese panteón me paro en cierta tumba y ahí me muestran el nombre de la persona por la que debo de rezar, porque en la lápida dice su nombre claramente. Entonces, en cuanto despierto, trato de anotar el nombre para que no se me olvide y orar y pedir por él o por ella, según la situación. Mi suegra siempre seguía visitándonos, como quien dice, siempre de alguna manera yo podía verla en algunos lugares y luego es como cuando ustedes ven a una persona y dicen, esa persona se parece mucho a esta otra persona o a fulanito, pero no, sino simple y sencillamente ustedes o yo volteo y ella está ahí y cuando vuelvo a voltear, cuando trato de enfocar bien la imagen, pues ya se fue. No tiene muchos días, tenía unos 4 meses. Iba yo manejando y de repente la vi y volteé otra vez a verla y ya no estaba y me quedé pensando en mí. Yo pregunté, ¿qué le hará falta? Porque si mandamos decir misas por ella, si estamos rezando rosarios por ella, ¿qué es lo que necesita? Eso fue lo que yo pensé en mi interior y de repente oí que me dijo el perdón y me mostró a su esposo. Ellos se habían separado, mi suegro y ella se habían separado. Y ella me decía que necesitaba el perdón de él y el de sus hijos. Y yo dije, ¿y ahora cómo hago esto? Porque pues les vuelvo a repetir, para mí no es fácil llegar ante una persona y decir, fíjate que a mí me pasa esto y fulano dice esto. Es difícil porque pues siempre he luchado contra eso. Le comenté a mi esposo, le hablé y le dije, ya sé que necesita tu mamá. Y le comenté, y pues hablé con mi suegro, en nombre de ella le pedí perdón, hablé con mis cuñados, en nombre de ella les pedí perdón. Es algo, como dijo esta señora, es algo muy desgastante, queda uno físicamente muy, muy cansado, pero es algo que espero y le pido tanto a Dios que si esto viene de Él, que lo siga, si es para ayudar a mis hermanos, que siga adelante, si viene de Él. Yo he tratado de siempre pedir su permiso de Él, de no hacer esto en forma indebida,
trato de siempre comunicarme con un sacerdote y decirle, miren, me pasa esto y me dijo esto y qué debo de hacer. Y ya pues él me dice, pues ve y tú en representación de ella pide perdón, o ve al sagrario y pide perdón. Como les platico también la historia de un tío, él murió y un día lo vi caminando y le pregunté qué necesitaba y él solo me dijo que la confesión. Yo hablé con el sacerdote, él me dijo cómo debía yo de pedir perdón ante el sagrario para que él tuviera como si fuera su confesión. Son cosas bonitas porque ellos ya no tienen voz para ellos hacer algo por ellos mismos y nos necesitan a nosotros. Si nos mantenemos orando, comulgando por ellos, uno los ayuda mucho, mucho. Con mi madre cuando terminamos en su novenario. En el último rosario yo la sentí aquí. Hubo alguien más que me dijo, tu mamá está aquí. Y yo oí cuando terminamos el rosario que ella me dijo gracias. Esta es, para mí, es una gran bendición poderlos ayudar. No es fácil porque apenas estoy tratando de abrirme a esa oportunidad que me da Dios, porque siempre me he tratado de que no se enteren, o de que no, pues sí, como les decía antes, que no me juzguen de loca. Pienso que lo de este señor, que creo, no sé si moriría de alcoholismo, por una enfermedad, por algo relacionado con el alcohol, porque después de yo dar su mensaje me empecé a sentir totalmente mareada, no podía levantarme de donde estaba sentada, hasta trastabillaba. Yo sentí que su problema había sido el alcohol. También una niña, hace unos 2 años, una niña de 15 años, su mamá le daba permiso de salir y se subió al carro con unos muchachillos. Ya era muy tarde en la noche y tuvieron un accidente y la niña salió disparada y murió. Lo que me ocurría cuando a los días después yo pasé por donde estuvo el accidente y yo podía sentir como ella lloraba y se arrepentía mucho de lo que había hecho. Y pues desafortunadamente yo no supe cómo comunicarme con la mamá para decirle que orara por ella. Trato de pedir por ella, porque por un mes, yo creo que pues por un mes todavía andamos o tenemos, no sé cuánto tiempo Dios nos permita seguir andando, tratando de componer lo que hicimos o pidiendo que alguien nos ayude para componer lo que hicimos, porque todavía por un mes, cuando yo pasaba por ese lugar, yo se podía sentir su desesperación y su arrepentimiento. Podía sentir como ella decía que no debió de haber salido de su casa y haberse subido en el carro con esos muchachos. Espero, hermanos, que estas vivencias mías les sirvan para rezar por las almas, para alejarse de la hechicería. Espero que esto nos motive a las demás personas que han tenido experiencias con las almas para dar sus testimonios, para que vean que no están solas, que todos, pues Dios nos da a diferentes, como les decía hace un rato, diferentes dones que debemos desarrollar y que debemos de compartir, porque debemos sacar a nuestros hermanos del purgatorio, debemos orar por ellos, debemos, pues en estos casos a mí normalmente me ha tocado como
como tratar de hacer lo que ellos necesitaban o dar mensajes de lo que ellos necesitan, una de las partes para que los haga descansar. Yo he sabido que, por ejemplo, cuando llegamos, o he escuchado en videos, cuando llegamos al juicio final, se nos dice, pues tal vez hasta tu influencia, por ejemplo, con este señor, tú influiste y tu hermano está tomando, entonces estás dañando también esa vida. Nuestros actos repercuten en los demás y también vamos a dar cuentas por nuestros actos y por las vidas que dañan nuestros actos también. Pues creo que es todo. Le doy muchas gracias a nuestro Señor, que ya me estaba diciendo desde hace mucho tiempo que debería de hablar con el hermano Arturo y dar mi testimonio, pero yo soy una persona que me da mucha pena hablar. Y me había resistido, pero en estos días me volvió a decir que debía de hablarle, y aquí estoy. Espero en Dios que este testimonio le sirva a mucha gente. Oremos por las almas del purgatorio. Les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga y nos ayude y nos proteja.